esquema, somos varias personas. El señor Diego Marcioni, que permanentemente está asistiendo a las reuniones del Consejo Federal Pesquero, que es donde se deciden las políticas nacionales respecto de la pesca y donde Santa Cruz obviamente no puede estar al margen, y donde Santa Cruz tiene que hacer valer sus intereses, ¿sí? Porque generalmente se toman decisiones que favorecen a otras provincias y nosotros, así como estamos casi en el final de nuestro mapa territorial, terminamos siendo los últimos en ser beneficiados, teniendo en cuenta estas asimetrías que nos provocan las grandes distancias, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar políticas donde esas asimetrías sean cada vez más pequeñas y en lo posible lo menos impactantes. Hablo siempre de distancias. Cuando hablamos de distancias hablamos de otros costos, y cuando hablamos de otros costos estamos hablando de competencia a la hora de exportar o a la hora de participar en los mercados nacionales, ¿sí? Esto a veces nos aleja un poco de ser competitivos, ¿sí? Pero estas asimetrías de una vez por todas, mediante decisiones políticas que se toman en ese Consejo Federal Pesquero, como se toman también en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y en la Subsecretaría de Pesca de Nación, tenemos que estar presentes para defender nuestros intereses. En el caso de lo que usted decía, Jesús, respecto de Vieira y de la ex Vieira, porque está en proceso de expropiación, sí, estamos haciendo todos los trámites necesarios ante las diferentes autoridades que nos permitan poder navegar y salir a la captura del recurso para que tengan fuente de trabajo nuestros empleados, no solamente los marítimos, sino también en las plantas, se pueda realizar lo antes posible. Y esto necesariamente requiere de gestión. Muchas veces me preguntan, ¿estoy mucho en Buenos Aires? Sí, estoy mucho en Buenos Aires. También estoy acá y trato de estar un poco en cada lugar, porque la mayoría de las gestiones, cuando tienen que ver con industria, cuando tienen que ver con pesca, cuando tienen que ver con otras cuestiones de transporte y demás, lamentablemente en nuestro país, Dios está en todas partes, dice el dicho, pero atiende allá en Buenos Aires, ¿no? Todo el sector marítimo nuestro, sobre todo en zona norte de la provincia, vive de la pesca artesanal. La pesca artesanal terminó siendo la solución, increíblemente, si esto se pensara años atrás no se veía de esta manera, increíblemente, del sector pesquero en nuestra provincia. Y hablando de pesca hablamos de un recurso muy sensible, que varía, que se muda, que hoy está en determinado lugar y mañana está en otro. Son muchos los factores que intervienen en el sector pesquero y es lo que nos permite hoy seguir subsistiendo y que nuestros trabajadores, como es en el caso en el día de hoy, hemos recibido muchas noticias en cuanto a que digamos, las capturas son interesantes en cantidades, en tonelajes y demás, y donde en Puerto Deseado y en Caleta Olivia están teniendo mucho trabajo en los puertos. Entendamos que en el puerto no solamente viven del puerto, los marineros que salen a alta mar, los capitanes de barco, los jefes de máquina, los observadores, los apuntadores, los estibadores, también los empleados que trabajan dándole proceso de valor agregado a nuestras plantas. Entonces es un esquema grande, es un esquema importante, son miles de familias que están viviendo de este recurso y por consiguiente lo que ha pedido el gobernador, que es lo más sensato, es que se escuchen entre las partes, que si entre las partes llegan a un acuerdo van a llegar a un acuerdo, en tanto y en cuanto se escuchen, razonen, y el gobernador va a acompañar siempre y cuando lleguen a un acuerdo, pero teniendo en cuenta la inclusión de nuestros trabajadores en el ámbito pesquero, en el esquema que sea, pero teniendo la inclusión de que no existan pérdidas de trabajo y no afecte la productividad marítima.